Finalmente, tenemos el inciso F. Entonces me voy a regresar al pizarrón. Esa va a ser como nuestra conclusión, por decirlo de alguna manera. Y si nos cabe dentro del tríptico, la ponemos en el tríptico. Si no nos cabe dentro del tríptico, recuerden que ustedes van a compartir la liga de Canva. Entonces habrán utilizado un archivo en Word, ponen el link, ponen la reflexión, sus citas bibliográficas y lo envían. Entonces la mayoría de los estudiantes les cabe perfectamente bien en el tríptico. O sea, sí es información, pero sí tienen espacio para poner estas implicaciones. Si creen ustedes que no les alcanza el espacio, siéntanse con la libertad de ponerlo en el archivo de Word. Solamente el inciso F. Solamente el inciso F, porque el inciso F funciona como nuestra reflexión. Muy bien. Implicaciones sociales, científicas y bioéticas. Para poder entender esto, es importante poner al centro de la imagen, al centro del pizarrón, al paciente. Este paciente tiene una alteración genética. Por ejemplo, estábamos utilizando el ejemplo del albinismo. Entonces, este paciente tiene una alteración genética. La pregunta a desarrollar es, ¿cómo, por ejemplo, la parte médica debe de tratar la alteración de este paciente? ¿Cómo se debe conducir? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Una implicación bioética entonces está encaminada a pensar que el paciente tiene completa autonomía, tiene que estar completamente enterado de los procedimientos que se le van a realizar en el médico, cuánto duran, cuáles son los efectos secundarios, qué pasaría si no se atiende. Es decir, tiene que estar completamente informado. Y la persona que lo tiene que informar, o sea, la responsabilidad de esa información recae en el médico. El médico es el que tiene que ejercer esa implicación bioética y se tiene que conducir hacia el paciente con el principio de beneficencia, no maleficencia, etc. Es decir, procurar el bien del paciente todo el tiempo. Una implicación social es la responsabilidad que tiene la comunidad hacia el paciente que tiene la alteración genética. Por ejemplo, nosotros como comunidad le tendremos que brindar lo que requiere este paciente. Regresemos al ejemplo de la persona que utiliza la silla de ruedas. La comunidad le tiene que brindar los espacios para que él pueda subirse a las banquetas sin la necesidad de que carguen la silla de ruedas. O sea, él no se puede parar, cargar la silla y subirla. Las banquetas tienen que estar estructuradas de manera que él pueda subir y bajar. Obviamente, ¿quién es el encargado de hacer eso? El gobierno, pero el gobierno solo es una parte. Nosotros como comunidad tenemos que informarle al gobierno que dentro de nuestra zona donde vivimos, dentro de nuestra comunidad, se encuentran ciertas necesidades y por supuesto el gobierno tiene que tener la capacidad de atender a nuestras peticiones. Por ejemplo, en las escuelas que son presenciales, cuando tienen estudiantes que utilizan silla de ruedas o que utilizan muletas o alguna de estas cosas, tienen que tener forzosamente rampas para que el estudiante suba a su salón, etc. Es responsabilidad de la comunidad brindarle esas atenciones a la persona que está, al paciente. En este caso, estamos trabajando con alteraciones genéticas. Yo puse un ejemplo de una persona con silla de ruedas, pero el contexto es el mismo. ¿Cómo nosotros le brindamos esa seguridad, esa inclusión a una persona, por ejemplo, que tiene síndrome de Down? En nuestra comunidad está la capacidad de contratar a personas con síndrome de Down. En nuestra comunidad tenemos la capacidad de atender a personas con albinismo. ¿Cuál es la responsabilidad social? ¿Cómo debemos de tratar nosotros, etcétera, a la persona que tiene la alteración genética? Y finalmente
la parte científica también tiene una obligación. Y esa obligación está relacionada hacia el tratamiento, pero también hacia el conocimiento. Y entonces, sabiendo que existen estas alteraciones genéticas, la parte científica tiene que procurar durante sus investigaciones entender cómo funciona la alteración, cómo se produce, en dónde se produce, cuándo se produce, dónde se puede detener, qué tratamiento le puedo aplicar. Y si yo modifico el ADN, ¿lo hago bajo los lineamientos bioéticos o rompo la bioética científica? ¿En qué momento yo puedo tratar a un paciente? ¿En qué momento no lo voy a...? Etcétera. Entonces, la implicación científica será la responsabilidad que tenga toda esta comunidad de investigación respecto a la alteración genética, respecto al paciente que sufre esa alteración genética. Entonces, como pueden ver, al final vamos a tener de 12 a 15 líneas, ¿no? Un párrafo de 12 a 15 líneas, explicando 3 puntos claramente divididos: la responsabilidad del médico, la responsabilidad de la comunidad y la responsabilidad del investigador respecto a la alteración genética elegida. Yo les recomiendo que esto lo hagamos de manera propia. Podemos partir de una lluvia de ideas. Y entonces ya leímos bastante información porque leímos para hacer el inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Entonces ya leímos bastante y con eso podemos generar nuestra propia reflexión. Esa lluvia de ideas es imprescindible para que después podamos transformar esto a un párrafo. Por ejemplo, ya dijimos que era una implicación de la comunidad y una implicación social y una implicación bioética, etc. Entonces, una de las principales lluvias de ideas es que de la parte de la comunidad es la responsabilidad de las personas, pero también del gobierno. Y supongamos que tengo más ideas, ¿no? Entonces, más puntos, más ideas. Esta lluvia de ideas después las voy a transformar en un párrafo. Y entonces ese párrafo ya me quedaría narrado de una manera un poco distinta. Y pudiera incluir, dentro de las implicaciones sociales, se destaca la responsabilidad de las personas y del gobierno. Punto. La correcta comunicación entre el gobierno y las personas hará que se tengan mejores condiciones de esto y esto otro. Las personas son encargadas de detectar las áreas de oportunidad que tiene nuestra comunidad, hacérselas llegar al gobierno, y el gobierno tiene la capacidad, obligación y necesidad de responder ante lo que requieren las personas. Entonces, a través de esta lluvia de ideas, ustedes pueden ir generando estos párrafos, y esto lo hacen de manera propia, sin necesidad de incurrir alguna práctica como de plagio académico. Entonces, pues, digamos que esta es la manera en como yo empecé a hacer párrafos originales a lo largo de mi vida académica. Inicié de esta manera, a través de lluvia de ideas.